Tomar decisiones es parte fundamental de la vida humana. Tal capacidad manifiesta una dimensión esencial del ser humano, su libertad. Sin embargo, no todas las decisiones le dan vida o lo hacen crecer como persona. Todo ser humano está ante la alternativa de hacer bien o mal con sus decisiones. Bien o mal para sí mismo o bien o mal a los demás y al mundo que los rodea. En ocasiones, las situaciones son claras, evidenciándose aquello que es bueno, es decir, lo que construye y lo que protege la vida, o aquello que es malo porque destruye o la deteriora. Y cuando la realidad de sus situaciones son de esta manera, no es necesario hacer un discernimiento. Es claro que se debe optar por el bien. Estamos llamados a optar por el bien siempre y a desechar el mal. A ello nos mueven tanto la espiritualidad como la ética. Sin embargo, hay situaciones que son ambiguas. No es diáfano si se trata de algo bueno o malo, o incluso tratándose de decisiones que se inscriben en el horizonte del bien, a veces no aparece claro qué es lo mejor y por cuál de las opciones se debe optar. El discernimiento es justamente el proceso de examen cuidadoso de una situación para determinar cuál es la acción o la decisión que debe tomarse en la vida para llegar a la vía del bien o de aquello que es lo mejor. Ese examen se hace mirando las implicaciones y las consecuencias de la acción o decisión, colocándola en el horizonte de vida, de sentido o de propósito superior de una persona, de un grupo o de una institución. El discernimiento puede asumir un nivel enteramente racional en el que se analizan, reflexionan o estudian las cosas para percibir qué es lo bueno o qué es lo mejor. En este nivel, lo clave es el uso de la lógica, del entendimiento humano, de la razón. Se requiere que esta conciencia humana esté bien informada y que esté guiada por propósitos éticos. Este análisis establecerá las ventajas y las desventajas de las opciones posibles. Es la mirada de los pros y de los contras que tiene toda decisión. Sería ideal que cada persona, grupo o institución fuera capaz de hacer esta ponderación de las decisiones que tiene que tomar y no ir impulsivamente a tomar decisiones sin mirar las consecuencias y las secuelas de cualquier opción que se tome. Ahora pensemos qué es el discernimiento propiamente ignaciano. El discernimiento ignaciano es aquel discernimiento propuesto por Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Este discernimiento se sitúa en un nivel diferente que, aunque incluye los elementos racionales mencionados, los integra en una perspectiva espiritual mucho más amplia. San Ignacio considera como elemento fundamental y englobante para la toma de una decisión, además de la lógica racional y de los aspectos éticos que ella incluye, la perspectiva de la experiencia de fe cristiana en la que el seguimiento de Jesús es determinante. El discernimiento ignaciano se mueve en la línea de buscar y hallar la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Es decir, quien hace discernimiento ignaciano es una persona que previamente ha optado por ordenar su propia vida y vencerse a sí mismo, asumiendo la actitud básica de la indiferencia, es decir, de la libertad espiritual, no prefiriendo una cosa u otra, un medio u otro, una condición o estado de vida, sino únicamente asumir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estará siempre en línea con lo que vivió Jesús de Nazaret. Justamente conduce a una identificación cada vez mayor con su persona, con su forma de ser y estar en el mundo, con su misión y con su suerte. Requiere, por tanto, tener en mente y en el corazón los misterios de Cristo, acogiendo su mentalidad y sus parámetros de vida. Esta es la dinámica espiritual en la que los ejercicios espirituales
sitúan libremente a una persona gracias al diálogo que en ellos se suscita entre lo que San Ignacio define como la criatura, es decir, quien hace los ejercicios, y su creador, Dios. El discernimiento espiritual ignaciano se hace, por tanto, en un contexto de oración, en el que se invoca la luz que proviene del Espíritu de Dios y supone un profundo sentido de fe en que el Espíritu de Dios mueve, inspira, ilumina, guía, orienta y exhorta el corazón humano. El discernimiento espiritual ignaciano vivido de este modo podría implicar la toma de decisiones completamente contrarias a la filosofía y al modo de proceder según los criterios de este mundo o de la cultura dominante. San Ignacio propone al ejercitante 3 tiempos o maneras para hacer una elección, para hacer un discernimiento. El primer tiempo o la primera manera es aquella en la que no se tienen dudas o no se puede tenerlas con respecto a lo que hay que decidir. Las cosas son absolutamente diáfanas y transparentes. No hay ambigüedad ninguna acerca de lo que debe hacerse. El bien, lo bueno, lo mejor, es de tal modo evidente que hacer las cosas de otra manera sería un error. El segundo tiempo o manera para hacer un discernimiento es cuando las cosas no son tan claras o tan evidentes. En esta situación, Ignacio recomienda el examen atento de las mociones, es decir, de los sentimientos, afectos o emociones que agitan el corazón humano, su conciencia, la conciencia o la voluntad. La mirada atenta a cada uno de estos movimientos interiores permitirá clarificar si provienen o no del Espíritu Divino que ilumina cada ser humano en lo profundo de su conciencia, o si proceden de los anhelos del propio yo, buscando su propio amor, querer o interés. Este nivel de discernimiento espiritual requiere de una profunda capacidad de autoexamen o de introspección, para distinguir las emociones que generan consolación de aquellas que generan desolación. Esta manera de discernimiento era la preferida por Ignacio de Loyola para encontrar la voluntad de Dios en su vida. Ambas expresiones, consolación y desolación, son conceptos técnicos que requieren una mayor explicación para una correcta comprensión. Dada la complejidad de estos dos conceptos y la profundidad del discernimiento espiritual hecho de esta manera, el tema merecería un estudio particular que no podemos hacer en este momento. Si el segundo tiempo o segunda manera de tomar una decisión no ofrece aún suficiente claridad, Ignacio recomienda un tercer tiempo o una tercera manera de discernimiento. Es el basado en el uso del intelecto o de la razón que presentamos inicialmente, en el que simplemente se hace un frío análisis de las posibilidades en juego, estableciendo los pros y los contras de tomar o no una decisión. Hay ocasiones, sin embargo, que la situación es tan difícil o tan ambigua que no se obtiene suficiente claridad ni siquiera a través del empleo consecutivo de la segunda y la tercera manera de hacer un discernimiento, de tomar una decisión. En tales casos, Ignacio recomienda recurrir a situaciones límites. La primera es ver qué decisión se recomendaría en tal caso a una tercera persona totalmente desconocida. La segunda situación límite es verse al borde de la muerte y examinar lo que en esa hora le daría más paz de haber escogido. Y finalmente, una tercera situación límite es considerar lo que desearía haber escogido cuando después de la muerte se encuentre con el Señor, con Jesucristo. Concluyamos señalando que quien asume el discernimiento espiritual como un estilo de vida se está situando en el camino de Jesús, intentando construir a cada momento de su vida
a la luz del Espíritu. Y quien vive así es un peregrino. Como bien lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, hablando a Nicodemo y refiriéndose al Espíritu, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso es ciertamente nacer de nuevo y cambiar radicalmente la vida, dejándose guiar por un discernimiento espiritual que terminará identificándonos cada vez más con Jesucristo por el anhelo de hacer siempre la voluntad de Dios a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias.